yo tengo consultorio en el hospital, 20 pacientes o más, entonces de repente voy a llegar tarde. A senhora pode, prof. Sua aula é boa demais e a gente espera. Entonces les pido disculpas. Bien, menos mal la clase de hoy no es larga en lo absoluto. Vamos a ver dos patologías que los vamos a introducir dentro de síndrome bronquial. Incluye dos patologías producidas no exclusivamente, pero muy frecuentemente por el tabaco. Vamos a ver enfisema pulmonar y vamos a ver bronquiectasias. El enfisema pulmonar es una patología que se caracteriza por dilatación con su consecuente destrucción alveolar. El alveolo es la unidad funcional más pequeñita del pulmón que sirve para intercambio gaseoso. El contenido del tabaco, del humo de la leña, porque hay muchos pacientes que cocinan a leña todavía, lesiona el alveolo y lo dilata. Alveolo es una estructura que jamás van a ver en una radiografía ni en una tomografía cuando el paciente está sano. Cuando está patológico, sí, y hoy les voy a enseñar a ver un alveolo. La bronquiectasia. Ectasia es dilatación y bronqui viene de bronquios. Es la dilatación, fibrosis del bronquio. Una estructura que tampoco lo vamos a ver en un paciente sano. El alveolo, vamos a hacer de cuenta que este es el bronquio. No crece tanto el bronquio o no se dilata tanto como si lo puede llegar a ser un alveolo. El bronquio tiene cartílago y tiene músculo, cosa que el alveolo no tiene. ¿Por qué les hablo de histología? Porque cuando se fibrosan las estructuras que tienen cartílago, se ven hiperdensas. ¿Por qué no hablo de radiopacas? Porque ni el bronquio ni el alveolo se van a ver en una radiografía. Entonces, para poder hablar de un gol estándar, para ambas patologías vamos a introducir un estudio que se llama TACAR. TAC es tomografía axial computarizada, es lo que conocemos hasta ahora. Cuando le agregamos la A y la R para que suene TACAR, le agregamos de alta resolución. Entonces queda tomografía axial computarizada de alta resolución. Señores, no existe TACAR de cráneo, no existe TACAR de abdomen, no existe TACAR de pelvis. TACAR es única y exclusivamente un estudio que evalúa parénquima pulmonar. O sea, este estudio no existe, no se solicita para ninguna otra parte del cuerpo, solamente para parénquima pulmonar. Tampoco para corazón, tampoco para mediastino, tampoco para tráquea. Parénquima pulmonar.
¿Y cuál es la diferencia entre un atacar que se ve, correctamente se ve igual a una ventana parenquimatosa? La diferencia está aquí. Ustedes leen que dice acá 5.0 milímetros. Una tomografía convencional de tórax que tiene dos ventanas, mediastinal y parenquimatosa, los cortes son de hasta 5 milímetros. Si yo voy a pedir un estudio de alta resolución, evidentemente los cortes tienen que ser pequeños. ¿Y qué es corte? Las veces o la distancia en la cual pasó aquí, sacó una imagen. Pasó aquí, sacó a otra, sacó a otra, sacó otra, sacó otra. La distancia de una tomografía convencional de mientras se le ocurre trabajar en mi computadora, la TACAR, los cortes de una TACAR vienen de 1,5 a 3 milímetros. Eso quiere decir que los cortes son súper finitos, muchísimo más finos. Fíjense, creo que ahora podemos. Pues no. Entonces, ¿en qué se diferencia un atacar de una tomografía convencional? En los cortes. La ventana se ve igualita a una ventana parenquimatosa, solamente que los detalles que observamos son mucho más específicos en un atacar. Entonces, como solamente evalúa parénquima pulmonar, todas las patologías parenquimatosas van a tener como gol estándar un atacar. Entiéndase, neumonía, tuberculosis, enfisema, bronquiectasia, pleura, no. Vimos ayer que el gol estándar de la mayoría, atelectasia, neumotórax, es una radiografía. Derrame pleural es una ecopleura, porque no son patologías del parénquima pulmonar. Estas dos que vamos a ver hoy y las otras que vamos a ver la semana que viene, sí, TACAR. Vamos a ver si por fin podemos usar la computadora. ¿Se puede apagar esta luz, señores, por favor? Sí. Bien. ¿Qué significa cortes de 5 milímetros? Este es un corte. Las veces que yo le doy clic a la computadora es un corte. Quiere decir que de este corte a este corte pasaron 5 milímetros. En un atacar pasaron de 1.5 a 3 milímetros de un clic al otro. Los detalles que van a ver son mucho más específicos. ¿De qué depende eso? De la configuración del equipo de tomografía. De eso depende. ¿Se cambia la configuración para un atacar o se cambia la configuración para una tomografía convencional? No depende de nosotros, médicos. Nosotros solicito atacar. Le damos el pedido al paciente y el técnico de imágenes es el que modifica eso en la computadora, ¿sí? Fíjense lo siguiente.
¿Esta es un atacar? ¿Sí o no? No. Acuérdense que tenían que fijarse en dónde. Donde dice la unidad de medidas del corte. Ahí dice 5 milímetros. Entonces, no es un atacar, es una tomografía convencional. ¿Ya vemos lo que queremos ver? Sí, justamente ahí. Me van a disculpar, pero se puede apagar la otra luz también, por favor. Olvídense de ver enfisema y bronquiectasia en una ventana mediastinal. Saquen de su cabeza. Yo pongo acá para que ustedes comparen que realmente no se ve en lo absoluto. Y fíjense lo siguiente. Ahí mismo donde está, en una ventana mediastinal, no vemos absolutamente nada del parénquima pulmonar. En la ventana parenquimatosa, sí vemos. Que de hecho vemos algo que no tiene que estar ahí. Sí, imagen redondeada y podensa. Traduzco lo que quisiste decir. ¿Todos ven esto que está aquí? Les presento al alveolo. Así se ve un alveolo. Esto jamás van a ver si el paciente está sano. Nosotros, ¿cómo reconocemos que es un alveolo? Porque es una dilatación parenquimatosa. El alveolo, ustedes saben que forma parte del parénquima pulmonar. En el parénquima, otra cosa es bronquiofuente. Esto es bronquiofuente. Síganle a esto que está aquí. Esa es la carina traqueal, ¿verdad? Le seguimos a la carina y se divide nuestro bronquiofuente derecho y bronquiofuente izquierdo. Y vean esto. Ahí aparece. Dilataciones hipodensas. Dentro del parénquima pulmonar, alveolo. Y fíjense la diferencia. Con esto que está aquí. Esta imagen redondeada que tiene un centro hipodenso, pero que tiene un reborde hiperdenso, perdón. ¿Verdad que es diferente esta imagen, que es súper chiquita, a esta? Que está aquí. Esta imagen, ¿ustedes ven un reborde hiperdenso? Na parte superior, lá em cima também. Esto es exactamente lo mismo que esto, señor. Claro que sí. ¿Verdad que esto no tiene ningún reborde hiperdenso? O sea, tiene una línea súper fina, pero es la vascularización. Se dan cuenta que viene de aquí. Y esto es vascularización. Es nada más eso lo que lo bordea. Enfisema, bronquiectasia. Voy a mostrar otra imagen donde muestra exactamente las dos patologías. Vamos a pensar un ratito. Si es que yo tengo un alveolo dilatado que no funciona, ese alveolo evidentemente no intercambia gases. Entonces, un paciente de 85 años de edad
el hospital de Pedro Juan Caballero. Perdemos. Entonces quiere decir que estos pacientes existieron en algún momento. Ustedes se van a topar con pacientes similares una vez que se reciban de médicos. Entonces, todas estas experiencias que yo les cuento, anoten en algún rincón de su memoria, porque les puede llegar a servir el día de mañana. Este paciente tiene 85 años, sexo masculino, acude al hospital por dificultad respiratoria de una semana de evolución. 12 horas antes del ingreso se acentúa esa dificultad respiratoria, tanto así que el paciente ya no puede adoptar la posición de decúbito dorsal, motivo por el cual acude al hospital. Al ingreso se constata una saturación de 70. Nossa. Vamos a quitar la ventana mediastinal y fíjense solamente la parenquimatosa. Todo eso que ustedes están viendo ahí, que apenas empezamos, eso es el vértice pulmonar. Cada una de estas dilataciones corresponden a esa chiquita que yo les mostré. Solo que este paciente tiene en todo el pulmón, los dos pulmones. Todo esto que ustedes están viendo corresponden a alveolos individuales. Este es un alveolo, este es otro, este es otro, este es otro. Ustedes se dan cuenta que estructuras que solamente somos capaces de ver bajo el microscopio, ahora estamos viendo en una tomografía con un corte de 5 milímetros. Quiere decir que está tan grande esta estructura que somos capaces de ver en una tomografía. Si mi alveolo no sirve para intercambio gaseoso, yo constato una saturación de 70 en este paciente. Vean lo que es este alveolo. ¿Sirve de algo que yo le ponga mascarilla a 10 litros por minuto a mi paciente? No. ¿Qué va a pasar? Va a entrar oxígeno y el alveolo cada vez se va a dilatar más porque no hay intercambio gaseoso. ¿Sirve de algo que yo le intube a mi paciente y le conecte a un respirador artificial? ¿Qué hago entonces con esa saturación de 70? ¿Qué hago con el paciente que está? Y es como si fuese que ustedes tienen una bolsa de plástico en la cabeza y están ahí sujetando. Eso se siente. ¿Qué hacen con ese paciente? Vean lo que es su pulmón. Lo peor de todo es que el paciente solito se puso la bolsa, fumando toda su vida. Esto hace el cigarrillo. Esto es un enfisema pulmonar en un estadio terminal. Si el paciente no muere de cáncer, muere de asfixia por enfisema. Este paciente murió de asfixia. ¿Y nosotros qué hicimos? Le digo nosotros porque no es un paciente oncológico, no fue mi paciente, pero yo estuve, yo le di al paciente. ¿Qué se faz? Senta? Se habla con el familiar. Se le dice que para tranquilidad del familiar se le va a poner mascarilla, pero ¿qué hace el paciente? Se saca la mascarilla porque siente que más le asfixia. Y vemos cómo se muere, lentamente. No hay nada que hacer. Si mi alveolo no funciona, no existe medicamento en la faz de la tierra que haga intercambio gaseoso por el alveolo. Existe broncodilatador que se usa en broncoconstricción en asma, existe corticoides, pero un fármaco que ayude para el intercambio gaseoso no existe. Entonces estos pacientes mueren asfixiados. Mas nesse caso não seria interessante sedar ele pra ele não sentir essa asfixia, assim? ¿Qué cosa? Tipo assim, pra ele morrer dormindo? Tipo, Sedar? Não, sedação? Eso es eutanasia, doctor. Exatamente. Aí que ele não respirava mesmo. Eso es eutanasia, porque si vos le sedás al paciente, eso se usa para cirugía. Vos le sedás y le intubás para que el paciente viva mientras vos le operás. Si vos no le intubás a tu paciente,
El sistema central deprime el sistema cardiorrespiratorio y el paciente, el diafragma, para. Y eso se llama eutanasia. Pero está penado por ley en Paraguay. Entonces, a menos que sea un trato consentido por el familiar, nunca hagas. Nunca. Porque en Paraguay por lo menos no está aceptada la eutanasia. Acho que No no Brasil está também. aceptada. No Brasil também não. Y bueno, entonces, E doutor, ele está com as duas síndromes. señor, Esse ele está com as duas síndromes junto, enfisema e o. enfisema. Todo lo que ustedes ven acá, excepto aquí. Porque tem uns bordinhos importantes. Aquí, esto es fibrosis del parénquima pulmonar. ¿Se dan cuenta que el reborde no es tan engrosado como esto? Esto es fibrosis. Fíjate cómo a medida que vamos pasando se nota que no tiene un reborde grueso. No tiene, ninguno de estos tiene un reborde como este que te voy a mostrar ahora. Que sí es una bronquiectasia. Acá. Como estas que están acá, como estas que están acá, acá. La bronquiectasia siempre vas a ver con algún reborde mucho más grueso, hiperdenso. La bronquiectasia tiene tres formas. Cuando es redondita como esta que vemos acá, se llama quística. Cuando es larga, así, bien larguita como estamos viendo acá, se llama cilíndrica. Viene de cilindro, cilíndrica. Y cuando no es redonda, no es larga y tiene una forma muy irregular, tipo ondulada, se llama varicosa. Así como las varices que los pacientes tienen en el miembro inferior, que son tortuosas. Varicosa. ¿Un paciente puede tener los tres tipos de bronquiectasia en su pulmón? Sí, señores, y se llama bronquiectasia mixta, porque tiene todo junto. Mixta es el caso de este paciente. Acá no tiene los tres, acá no tiene quística, pero tiene varicosa y tiene cilíndrica. Igual es mixta, porque ya tiene la combinación de dos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de bronquiectasia es? Essa quística. Quística. ¿Cuál es el gol estándar para bronquiectasia? Tacar. Tacar. ¿Cuál es la diferencia de una tacar con una ventana parenquimatosa de una tomo convencional? Los cortes. Bien. Hay una enfermedad congénita que se llama fibrosis quística. De hecho, que hay una película que se llama A 2 metros de distancia y habla sobre dos adolescentes que tienen la enfermedad fibrosis quística. El paciente nace sin alfa-1 antitripsina, entonces sus bronquios se dilatan. Cuando el bronquio se dilata, ya no sirve para... ¿Cuál es la función del bronquio? Conducir el oxígeno, aire, arriba, abajo, conducción, por medio del peristaltismo. Cuando nosotros tenemos bronquiectasias, ya no sirve el bronquio, ya no sirve para expulsar el moco. Entonces el paciente tiene
una microaspiración de alguna bacteria, de algún virus, y no es como nosotros que tenemos catarro, expulsamos. El paciente no, el paciente acumula catarro, hace neumonías a repetición y muere de neumonía porque vive con antibióticos. Entonces, los pacientes con fibrosis quística sí entran dentro de la lista de trasplante cardiopulmonar. ¿Por qué yo veo mi tráquea y mi bronquio radiopaco y cada uno de mis bronquios secundarios terciarios? Puede ser porque está con fibrosis. Lo otro, moco. Entonces, yo no veo bronquios dilatados como tal en una radiografía, pero sí puedo ver todo mi árbol bronquial con moco. Entonces, en vez de ver una columna de aire traqueal radiolúcida, todo veo radio opaco. Señores, cuando ustedes vean esto, automáticamente digan bronquitis. Estudienle al paciente, pídanle su TACAR, y si ven todos sus bronquios dilatados, bronquiectasia, ese paciente tiene que hacer el resto de su vida antibiótico, y si es por tabaco, no entra en la lista de trasplante. Si es por algún déficit congénito, ahí sí entra en la lista de trasplantes. Y les pregunto, ¿por qué no entraría un paciente en lista de trasplante si es tabaquista? Porque ele vai fumar de Porque el problema no es solamente el pulmón, el problema ya está en otro lado también. El caso de una persona muy cercana a mí, insuficiencia renal por etilismo. Su hermana le donó su riñón, era la única compatible. El hermano vivió 30 años con el riñón de la hermana. Nunca dejó de tomar. Nunca dejó de tomar. Murió. ¿De qué? Dializado por insuficiencia renal con el riñón trasplantado. ¿Por qué él entró en la lista de trasplante? Porque la hermana dijo, yo le voy a dar mi riñón. No porque él estaba esperando un riñón cadavérico, no. Porque la hermana voluntariamente le dio su riñón. Falleció y la hermana quedó con un solo riñón, sin la posibilidad de donarle a algún otro miembro que lo necesitara por algún otro motivo, y sin hermano, porque nunca dejó de beber. Por ese motivo, los pacientes con cirrosis hepática por alcohol, patologías pulmonares por tabaco, no entran en la lista de trasplante a menos que tenga un donador familiar. De lo contrario, no entra. pulmão, não tem como. ¿Qué tipo de bronquiectasia es? Quística. Quística. ¿Qué tipo de bronquiectasia es? Cilíndrica. Mixta. Tenemos quística, varicosa, tenemos cilíndrica. Tenemos los tres tipos. Mixta. Y fíjense lo siguiente. Así se ve un paciente enfisematoso, caquéctico. ¿Por qué? Porque masticar requiere oxigenación muscular, deglutir requiere oxigenación muscular, caminar requiere oxigenación muscular. El paciente no oxigena, entonces no come, porque no puede, porque se cansa y se va desnutriendo. En radiografía, ¿podemos ver alveolos? Jamás. Pero sí podemos ver 1, 2, 3, 4 cosas. Y les pregunto lo siguiente para entender un poquitito. Si yo tengo un alveolo normal, chiquito,
Mi caja torácica está preparada para ese pulmón con ese alveolo chiquito. Si yo fumo durante 30, 20 años y ese alveolo cada vez va aumentando más de tamaño, mi pulmón cada vez va aumentando de tamaño, evidentemente. Entonces, mi caja torácica tiene que adaptarse a ese pulmón que cada vez va creciendo más. La vida se adapta. La mujer cuando se embaraza, la piel se distiende tanto que es capaz de albergar un feto de 4, 5, 6 kilos y la piel no se rompe, el útero no se rompe. Entonces, el cuerpo está capacitado para adaptarse cuando los cambios son crónicos. La caja torácica también se adecua a ese pulmón crónico, aumentando de tamaño. Entonces, nosotros en una radiografía vemos la adaptación de la caja torácica al enfisema. No vemos el alveolo, vemos la adaptación de la caja torácica. El primer cambio que vamos a ver es una incidencia lateral. Esta es una incidencia normal de un paciente normal y fíjense lo que es el tórax de un paciente enfisematoso. Esto la distancia del esternón al corazón tiene que ser prácticamente nula. Fíjense la distancia de este esternón al corazón. Esa forma se llama tórax en tónel. Tórax en tónel. ¿Qué es un tónel? Es un barril. ¿Conocen la casa del Chavo del Ocho? Ese es un barril. Esa es la forma que adopta el tórax en tónel. Primer cambio que vamos a ver en una incidencia lateral, en una incidencia PA, no vamos a ver el tórax en tonel. Ahí vemos otras cosas, que son 3. La primera de ellas es el descenso del diafragma. Evidentemente, el pulmón, si es que aumenta de tamaño, empuja el diafragma para abajo. Vamos a ver si tengo una radiografía para que ustedes vean lo que es la comparación. Acá está. Tórax normal. A ver. Essa alteração vai ter nas duas patologias, né? Alteração de tórax. Solamente enfisema. La bronquiectasia no llega a aumentar tanto la caja torácica, entonces solamente en enfisema. Parece que perde o seno, né? Fíjense acá, se dan cuenta que el seno costofrénico es así, una V, como siempre les dije. El de mi diafragma derecho es más alto que el izquierdo por el hígado. Así tiene que ser un tórax normal. Vean lo negro que está el pulmón. Acá casi no veo costillas, ¿verdad? El diafragma derecho casi igualó al izquierdo. Quiere decir que descendió el diafragma. Y fíjense, el espacio que hay aquí, la lucidez que hay entre el corazón y el diafragma, no debería de estar tan aumentada este espacio radiolúcido no tiene que ser de esa manera. Hay una pequeña porción de lucidez en un paciente sano, claro, pero no en toda la longitud del diafragma que abarca la sonda cardíaca. Todo eso es porque el corazón estaba encima del diafragma. Cuando el diafragma desciende, parece como que el corazón flota o queda ahí. Entonces se crea un espacio. Todo eso es por la adaptación
del tórax a un pulmón que es mucho más grande. Entonces, los cambios que sí voy a observar en una radiografía son hiperlucidez pulmonar. Quiere decir que voy a ver un pulmón tan negro que no me va a permitir ver las costillas del paciente. No porque sea una mala placa o esté mal hecha la radiografía, es porque mi pulmón está patológico. Tiene un alveolo de este tamaño, lleno de oxígeno que no se intercambia. Claro que voy a tener más negro mi pulmón. Descenso del diafragma, lo que produce el corazón en gota. Corazón en gota es ese espacio radiolúcido porque parece que el corazón queda flotando como una gota de agua. Entonces, en una incidencia lateral, ¿qué veía? Tórax en tonel. En una incidencia, ya sea AP o PA, voy a ver lo mismo. Hiperlucidez pulmonar, descenso del diafragma y corazón en gota. Chicos, ustedes diagnosticar un enfisema lo pueden hacer con una simple incidencia lateral. ¿Es el gol estándar para enfisema? No, no es. El gol estándar era atacar. Vean lo que es este diafragma. Casi, el diafragma tiene que tener una cúpula, una forma semi-redonda. Este diafragma tiene una forma, parece piramidal. Esta forma jamás es la forma de un diafragma. El diafragma tiene que tener cúpula. Por eso es que tenemos un ángulo costofrénico, porque justamente tiene una cúpula el diafragma. Vean el espacio, el corazón en gota, incluso parece un corazón súper elongado, parece de goma ese corazón. Y los pulmones que están muy negros, que no nos permiten contar siquiera las costillas. No necesito más datos para decir que este paciente tiene un enfisema pulmonar. Vamos a ver un atacar. ¿Todos ven los alveolos? Sí. Señores, esta es una enfermedad irreversible. El paciente no se cura. Puede detener la enfermedad ahí donde está y no morir como ese de 85 años. Sí. Siempre y cuando dejemos el estímulo. Pero volver a ser un pulmón sano, nunca más. Nunca más. Aí no caso ele tem os dois, um enfisema e bronquiectase. Claro que sí, señor. Bronquiectasia, Quística. quística y enfisema. ¿Se dan cuenta la diferencia de un alveolo dilatado y un bronquio dilatado? Sim. No da para confundir. Bien. Y lastimosamente, si el paciente tiene enfisema, tiene bronquiectasia. Y si tiene bronquiectasia, tiene enfisema, porque el tabaco, el humo del tabaco produce las dos patologías. Ahí la flechita señala los alveolos dilatados, ¿sí? Sí. Paciente sano, paciente enfisematoso. ¿Se dan cuenta que hasta en un atacar el pulmón es más hipodenso en un paciente enfisematoso? Sí. Porque tengo mucho más aire, porque tengo unos alveolos así de gigantescos y acá obviamente no voy a ver mis alveolos, ¿sí? ¿Diagnóstico? Enfisema pulmonar esquerdo. Enfisema pulmonar. Si un pulmón está afecto, sí o sí el Outro também vai otro. estar. Enfisema pulmonar y punto. ¿Cuál es el patológico? ¿El 1 o el 2? Dois. El 2. Nossa. ¿Diagnóstico? Tem enfisema pulmonar. Isso aqui é um enfisema também? Não, né?
Acho que aqui Ya tem um pouco de líquido. esto ya Aqui, vimos. aqui tem um pouco de líquido. Sí, señor. Então, derrame. É um pneumohidrotórax. Hidroneumotórax. Acá tenemos el líquido que está recto, señores. Tenemos líquido recto. Esto que está aquí es lo que quedó de pulmón. Y todo esto es aire. Entonces es hidroneumotórax. ¿De qué lado? Direito. Derecho. É serio. Direito. Vean cómo el corazón, de hecho Ale- tenemos la sombra cardíaca del lado izquierdo, pero este corazón casi está en el pulmón izquierdo. Sim. Por la presión que desvía mi columna de aire traqueal o mi mediastino al lado sano en un neumotórax. Ali não dá pra ver se tem enfisema, né? Acá no se ve. Mas parece que tem umas manchinhas pretas. É, mas é as venas e artérias. É os Estas, vasos. estas son estructuras vasculares y estos son bronquios. A parte interior lá. Es un estudio que resaltó evidentemente el hidroneumo, porque no es un atacar, no se ve muy bien en el alveolo. Diagnóstico. Nossa. Enfisema pulmonar e bronquiolitase. Diagnóstico. Bronquiolitase mista. Quista? Quística. Mas assim, Quística. aquelas mais compridinhas assim? Quística. Para mí son- Não, pra cá, do outro lado. Essas mais compridinhas, esses riscos assim. Em cima. Essas, Estas son estructuras vasculares. No tiene aire, es todo Ué, mas blanco. não tem esse negócio pretinho ali, ó. No, estas son las estructuras vasculares. Esto y esto. Todo es vascular. E esse ovo que tem no primeiro que você riscou? Todo es vascular. Cilíndricas também ou só quística? Todas Quística, pelo visto. estas son las quísticas. Quísticas, todo es quístico. Por último, Esse derrame pleural bilateral. derrame pleural bilateral. Es mentir. Último. Esse aqui é de. Este diagnóstico. Esse aqui é a lactase. Atelectasia total del pulmón derecho. E esse aqui é derrame pleural Derrame pleural maciço del lado derecho. Espetacular, Julián. Excelente, señores. ¿Se entendió lo que es una bronquiectasia? Sim. ¿Se entendió lo que es un enfisema? ¿Sí o no? Então, assim, por exemplo, assim, daquela lá, não precisa ficar procurando muito, assim, viu a maioria quística, pode já ir direto, não precisa ficar caçando uma pra falar que é mista. Então, tá bom. Excelente. Signo del menisco. Signo del menisco. E borramento da Y seno. esta es la sombra cardíaca. Sí. Parece que o pulmão direito está mais reto embaixo. O pulmão direito parece que está meio reto embaixo, seria também. El pulmón derecho tiene. Parece que está meio reto embaixo. No caso do es diagnóstico. porque va subiendo, es porque el líquido va subiendo solamente. Pero se ve bien. Que parece um pouco. Então seria um hidroneumotórax. Não, não tem pleura. Se ve súper bien el signo del menisco. Se ve súper Se bien. fosse esse Si no tuviese esto, E onde você tá vendo a pleura? quizás, y si es que veíamos una línea continua ahí, podíamos buscar el neumotórax. Pero no, esto es la curvatura que sigue del pulmón. ¿Sí? Prof, no caso de diagnóstico de enfisema pulmonar com bronquiectases, no caso de ter os dois, Sí, señor. Los dos, hay que poner los dos. tá.
Bien, ¿se entendió la clase? Sí, Muy bien. perfecto. Una vez más, disculpen por el atraso. Nos vemos la semana que viene. Perfecto.